Esta es la tercera clase. Vamos a ver ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales y no lineales. Vamos a hacer esa diferenciación. Eso es lo que vamos a hacer en este video. En un video siguiente vamos a hablar de un tipo de ecuaciones diferenciales que vamos a estudiar, que son variables separables. Y vamos a ver de un ejemplito de la física, también separado en varios videos. Entonces, ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales y no lineales. Nosotros hemos visto en videos anteriores esta definición de ODE o de ecuación diferencial ordinaria. Decíamos que esta era una ecuación que vinculaba una variable independiente, una función y sus derivadas o algunas de sus derivadas. Esta era una expresión general de esa ecuación diferencial ordinaria. Entonces lo que indicaba esto era que la variable independiente, la función o sus derivadas podrían aparecer de cualquier manera, es decir, uno puede encontrarse con una derivada segunda al cubo, uno puede encontrarse con coseno de la función incógnita, x podría aparecer de cualquier manera también. Entonces, esto es una versión muy general. Una de los tipos de ecuaciones que vamos a investigar a fondo en este curso son las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. Y tiene una particularidad. Esto parece al principio más complejo que esto, pero no es así. Esto es más complejo porque es mucho más general. La particularidad es que, tanto la función incógnita como sus derivadas, ¿sí?, aparecen de manera lineal. O sea, la ecuación diferencial es lineal en la función incógnita y en las derivadas. Entonces, ¿eso qué implica? Por ejemplo, lo que implica es lo siguiente, que las derivadas o la función incógnita no se hayan multiplicadas entre sí, por ejemplo. O nosotros no vamos a encontrar una derivada al cuadrado, no vamos a encontrar la función incógnita al cuadrado, sí multiplicada por coeficientes, y esos coeficientes pueden depender de x, pero no de y. Fíjense lo que sucede acá. Por ejemplo, este término, tenemos una derivada enésima de y con respecto a x n veces, multiplicado por un coeficiente que puede ser función de x o puede ser un número, puede ser constante. Entonces, este coeficiente se llama a sub n porque se asocia a este término que es la derivada enésima. Entonces uno tiene a sub n menos 1, es otro coeficiente que puede ser una función de x, como dijimos. Por ejemplo, esto puede ser 3x, digamos, ¿sí? Está multiplicado a otra derivada y así sucesivamente. Esta es una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n. ¿Sí? Recordemos el mayor orden de derivación nos daba el orden de la ecuación diferencial. La parte final, digamos, acá tenemos la primera derivada multiplicada por un coeficiente que también puede ser función de x, y luego acá tenemos la función incógnita y a la vez hay una función de x, g de x, que representa esta parte de la ecuación diferencial, es decir, que ahí puede aparecer la variable independiente solita como una función de x. La particularidad entonces, o lo que hace que una ecuación diferencial ordinaria sea lineal, es que no aparecen ni las derivadas de la función incógnita ni la función incógnita en sí misma multiplicadas entre sí o digamos como argumento de otra función. Por ejemplo, no aparece un coseno de la función incógnita o un logaritmo, ¿sí?, de una derivada, sino que aparecen solamente sumadas, ¿sí?, y multiplicadas por coeficientes que pueden ser a la vez función de x, pero no función de y. Bien, dos casos particulares y muy importantes que nosotros vamos a estudiar son las lineales de primer orden y de segundo orden, siempre hablando de ecuación diferencial ordinaria. Entonces, estos, como dijimos, son casos particulares de esta que es general, ¿sí? La de primer orden implicará que solamente tendremos derivadas hasta orden 1, o sea, uno cortaría acá, esto no lo tenemos, y lo que tenemos es aquella parte de la ecuación diferencial, y es básicamente esto, ¿sí? Nosotros tenemos como máximo orden de la ecuación diferencial un orden 1, y la de orden 2, similar, lo único que tenemos una derivada segunda como mayor orden de la ecuación diferencial. Esto se asocia a problemas de vibraciones mecánicas, ¿sí? Este tipo de ecuaciones diferenciales. También vamos a ver ejemplos de este tipo asociados a problemas de la física. Bien, entonces, un par de ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. Esta sería, por ejemplo, de orden 3, tenemos una derivada tercera, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en este caso, si uno quiere
quiere compararla con la expresión general, uno diría, bueno, esto 3x por derivada de y con respecto a x se asocia a esto que está acá, a este término, entonces el a sub 1 de x, ese coeficiente de x en este caso sería 3x, ¿sí? En el caso de este 5 o este menos 5 sería este a sub 0 de x, que aquí es de x, aquí no, ¿sí? Es una función constante. La función g de x sería en este caso e a la x, y esta, la derivada tercera, bueno, sería, acá no figura, pero sería a sub 3, sería el 1, ¿sí? Uno multiplica por 1. No tenemos la derivada segunda, o sea que a sub 2 sería 0. Si uno compara esto con esto es alguna ecuación, una ecuación diferencial que no contiene, por supuesto, n órdenes, sino tiene hasta 3. Esta que está aquí es de orden 2, entonces uno podría hacer una analogía similar comparando con, diciendo qué es lo que vale cada uno de los coeficientes. Bien, por otro lado están las ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales. Sí, estas en general, algunas vamos a estudiar, vamos a estudiar algunas ecuaciones no lineales, pero en general son más difíciles de resolver porque involucran lo que dijimos recién, lo contrario a las lineales, es decir, que la función incógnita o la derivada puede aparecer de cualquier forma, no necesariamente como proporcional, ¿sí?, a un coeficiente que puede ser función de x, sino que puede aparecer, por ejemplo, como en este caso, aquí está en rojo la no linealidad, ¿sí?, aparece la primera derivada multiplicada por la función incógnita. Entonces esto es lo que hace que esa ecuación diferencial sea no lineal. En este otro caso, acá tenemos una de orden 4, la derivada no está elevada a nada, pero la función incógnita está elevada al cuadrado, entonces esto hace que la ecuación diferencial sea no lineal. Este es, bueno, otra variable que es tita. Esto es derivada segunda, esto es derivada primera, con respecto al tiempo. Estos son parámetros. Lo importante es la no linealidad que está acá, seno de tita. Tita es nuestra variable, es nuestra función incógnita, digamos, la variable independiente debe ser el tiempo. Y la parte que hace que la ecuación diferencial sea no lineal es este seno de tita que está por aquí.